Hermano, buenos días. Antes de empezar, me acompañen en oración. Mi Señor, constantemente nos acercamos a ti pidiendo por esto, para que ayudes en el estudio, para que seas tú también dirigiendo las alabanzas, los cantos, y de nuevo pedimos para que seas tú manifestándote a través del sermón, mi Señor. Sabemos que los que estamos acá, lo que más deseamos es que tú hables, mi Señor, que se pueda ser justo con lo que quieres transmitir tú a través de las Escrituras, mi Señor, que nos aleje de una mala interpretación. Antes bien, edifícanos, mi Señor. No queremos ser como los fariseos que, a pesar de que leían tu Escritura, no tenía poder o no tenía significado para ellos. Que no sea este el caso, mi Señor, sino que seas tú transformando nuestra vida, porque creemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, de verdad te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ya ustedes saben, estoy dando una serie del libro de Gálatas. Nos toca hoy Gálatas 3 del 1 al 5. A estas alturas, bueno, para la mayoría que están acá ya deben saber que el libro de Gálatas trata de lo que es la justificación por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Ya se ha venido diciendo a través de los sermones pasados, los 2 capítulos pasados. Y antes de empezar el contenido, quiero decirle por qué yo escogí el libro de Gálatas. Bueno, mire, realmente yo creo que todos los libros que están en las Escrituras son inspirados por Dios. Pero en mi humanidad o en mi limitación, yo considero 2 libros importantes. Que es Hebreo, porque es un libro que tiene bastante contenido doctrinal y yo creo que el que puede entender Hebreos puede entender gran parte de lo que es la Biblia. Y el segundo para mí es Romanos. Romanos es un libro que habla de lo que es la justificación. Obviamente no escogí Romanos porque su contenido es más largo, escogí Gálatas porque habla también igual de la justificación, pero es un poco más corto, ideal para una serie. ¿Por qué para mí es importante la justificación, hermano? Porque la justificación lleva al creyente a descansar, a tener paz, a respirar profundo y decir, no soy condenado. Tengo paz para con Dios. Y no solamente para mí, sino para muchos reformadores también. Como Martín Lutero, lo dije en el sermón pasado, Martín Lutero dijo que a través de esta doctrina la iglesia se puede caer o sostener. La justificación siempre ha sido importante, hermano. Lleva a la paz, lleva a confiar también. Y yo podría decir que entre lo que el proceso de regeneración y la justificación hay un espacio donde el ser humano, el creyente, pasa un trauma. Esto pasó con Martín Lutero. Martín Lutero fue regenerado y Dios, el Espíritu Santo le da convicción del pecado y él en esa convicción del pecado se acercaba a los sacerdotes para confesarse. ¿Qué pasaba? Después que salía de confesarse con los sacerdotes, su conciencia seguía igual porque su conciencia le decía, eres pecador, estás mal, estás mal, estás mal. Hasta que él pudo leer el pasaje de Romanos que dice que somos justificados por la fe, ¿cierto? Allí él pudo descansar y decir, wow, ciertamente hay justificación para el pecador. También en el libro del Progreso del Peregrino, desde que Cristiano sale de la ciudad de la destrucción hasta llegar a la cruz, él sufre un pequeño trauma. ¿Y su trauma cuál es? Cargar con la mochila, con el peso. Y esa mochila es quitada cuando llega a la cruz, ¿cierto? Se le cae el peso del pecado y es justificado. Entonces yo podría decir que entre la regeneración o el llamado a la justificación hay un trauma en el creyente. Y por experiencia de un hombre que yo conozco también pasó lo mismo. Dios le da convicción de pecado, se acerca a un hermano que ya tenía años de ser creyente y este hermano, convencido de lo que era el pecado, lo que más desea es ser salvo y no ser condenado por Dios. Va y le pregunta al hermano y le dice, ¿qué tengo que hacer para no pecar más? Yo recuerdo que este hermano le dijo, tranquilo, más adelante no vas a seguir pecando. Este hombre se le queda mirando y le dice, o sea que tú no pecas. Y el hermano le dice, no, a medida que vaya pasando los años tú no vas a pecar más. Menos mal que este hermano leyó el libro de Romanos y leyendo el libro de Romanos se pudo dar cuenta que es justificado por la fe. Y allí pudo descansar, hermano. Mire, no solamente por esta experiencia, yo creo que la Biblia habla muchísimo de lo que es la paz en Cristo. Romanos dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios.
El mismo libro de Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También el libro de Romanos dice que el pecado nos enseñoreará sobre nosotros. Y esas son promesas que traen paz al creyente, o al creyente que por lo menos no conoce la doctrina de la justificación. Y ese es el propósito, hermano, que nosotros podamos descansar en la justificación. Gálatas 2, del 19 al 20, del 20 al 21, dice que con Cristo estoy justamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, le dije que este versículo era bueno grabárselo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Un versículo bastante bueno. Entonces, hermanos, estos versículos indican que no hay condenación para la persona que está en Cristo Jesús, que ustedes puedan descansar en eso. Eso enseña la justificación. Que seamos como el peregrino, quitarnos la mochila del pecado, que también seamos como Lutero, que nuestra conciencia, así cuando nos acuse que somos pecadores, descansar en que Cristo pagó por nuestro precio, por nuestro pecado. Continuamos hoy en el capítulo 3, del 1 al 5, dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo tiene una característica en su carta, y es mucho, eso lo van a ver mucho en las cartas de Pablo, y él utiliza preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Preguntas que su propósito no es que obtener una respuesta, sino que su propósito es que las personas cuando escuchen la pregunta mediten y reflexionen. Pablo quiere forzarlos a ellos a llevar por lógica o por sentido común, llevarlos a la verdad. Por eso que Pablo realiza esa pregunta. Lo van a encontrar en Romanos. En Romanos también se ven muchas preguntas retóricas. Es muy paulino. En sus cartas hayan preguntas retóricas. Eso lo usa mucho Pablo. En el versículo número 1 dice: oh Gálatas insensatos. Recuerdo que en el primer sermón que yo di de la introducción a Gálatas, la diferencia de la carta de Gálatas con otras cartas es que otras cartas él añade un saludo y después del saludo añade un consuelo. Eso lo hace Pablo con otras cartas, pero en Gálatas no hace lo mismo. Primero, en Gálatas el saludo es áspero y no añade consuelo. Eso da a entender de que Pablo tiene una molestia con los hermanos de Gálatas. Y obviamente ellos estaban creyendo, después que Pablo les explicó la justificación por Cristo, ahora ellos estaban creyendo en hermanos cristianos que el mismo Pablo dice que eran falsos, judaizantes, que los querían llevar a circuncidar. Por eso se nota una molestia de parte de Pablo. Y Pablo le dice que son un insensato. Aquí continúa como con su molestia. ¿Por qué insensato? Esto se refiere al descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental y sacar el mejor provecho. Al prestar oídos a los argumentos de los legalistas, los gálatas no fueron lerdos sino irreflexivos, no fueron ignorantes sino insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque ellos tenían el conocimiento, hermano. Ellos abrazaron una mentira solamente por insensato, no por no tener conocimiento. Pablo, más adelante lo vamos a ver, dice que le explicó claramente lo que era un Cristo crucificado. Entonces, ellos te estaban creyendo la mentira, era por insensatez y no por ignorancia. ¿Por qué insensatez, hermano? Porque Pablo dice que le explicó bastante claro el Evangelio. Entonces, insensato o necio, ¿por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Estaban cambiando la paz por la intranquilidad de querer cumplir las ceremonias judías. Están cambiando la certeza por la duda, el gozo por el temor. Imagínense creer que van a ser salvos tratando de cumplir la ley de Dios. Es imposible. Están cambiando la libertad por la esclavitud. Entonces Pablo tiene razón, estaban siendo unos insensatos. Porque no estaban usando la razón. Estaban abrazando una mentira sin usar la inteligencia, sin usar la lógica, sin usar la razón, su sentido común. Por eso eran unos insensatos.
En esta carta o en este pedazo de pasaje que vamos a utilizar hoy se ven 6 preguntas retóricas. Una de las primeras preguntas que Gálatas hace es: ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado? Primera pregunta que realiza Pablo. Y aquí dice fascinó. En otras traducciones se dice quién los embrujó o los hechizó. Aquí utilizo una palabra bastante débil, pero hay versiones y es la que tiene más significado de la traducción del griego al español, es hechizó o embrujó. Y tiene la idea que dice, Pablo le dice a Timoteo, dice que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores que apartarán al hermano de la fe, lo llevarán a apostatar. Es lo mismo que estaba pasando en Gálatas. Es exactamente lo mismo. Dice, ¿quién los hechizó o embrujó? Entonces tiene esa idea de que hubo espíritus que estaban apartando o llevando a los hermanos a apostatar de la fe. Eso estaba pasando claramente. Y también, ¿por qué se utiliza la carta como la palabra embrujo o hechizo? Porque es algo espiritual lo que está pasando ahí. Sé que en la mente de Pablo, al escribir esto, sabe que detrás de toda idea que se levanta en contra de lo que es el evangelio, en contra de las cosas de Dios, que hay una influencia satánica. Y no significa que estos hermanos no, ¿cómo decirles? No eran creyentes. Si pueden ver a Pedro, cuando se quiere oponer al sacrificio de Cristo, Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque al decir o al estar en contra de lo que es el evangelio, detrás de eso hay un espíritu malvado. Y esa es la idea que tiene Pablo. Por eso Pablo le dice: ¿quién lo está embrujando, hermanos? ¿Quién lo está hechizando? O sea, ¿quién lo está seduciendo a que ustedes no crean la verdad? Dice: ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado a ustedes como crucificado. No cabe duda de que Pablo les enseñó la encarnación de Cristo. También le tuvo que haber enseñado los milagros, también le tuvo que haber enseñado las doctrinas de Jesucristo. La idea de Pablo, o lo que dijo Pablo a los Gálatas, fue tan claro que en este primer versículo él dice: era como que si ustedes fueran un testigo presencial de los hechos de Cristo. Por eso es que él dice: ¿quién los hechizó cuando ya Jesucristo fue presentado delante de ustedes, ya crucificado? La idea fue bastante clara y yo sé que Pablo lo hizo. Pablo era un maestro, se puede ver en sus cartas. Ya Cristo fue presentado a ustedes claramente. Entonces, ¿quién nos hechizó o quién nos embrujó? Pero la idea no solamente se cierra ahí. Obviamente ya Pablo le enseñó todo lo que eran las enseñanzas, milagros y doctrinas de Jesucristo. Pero miren lo que dice Hedrison. Dice: cuando Pablo dice ante cuyos ojos Jesús fue exhibido públicamente como crucificado, no está pensando tanto en los detalles históricos. Obviamente se los enseñó, sino en el valor supremo que tiene el Cristo crucificado para un mundo muerto. Para un mundo muerto en el pecado y en la implicación de que la obediencia a la ley es nada y no contribuye a la salvación. En mis palabras, Pablo le explica los hechos históricos de Jesucristo, pero cuando le dice un Cristo crucificado, estaban más aplicando lo que significa espiritualmente para una iglesia que los hechos físicos de Cristo. Yo me comenté en el sermón pasado qué es lo que significaba un Cristo crucificado para la iglesia. Y le dije: al hombre o al creyente unirse en fe a Cristo significa que estamos libres de la ley. Que la ley no tiene una demanda contra el creyente. ¿Por qué? Pablo hace una analogía al matrimonio y lo compara con lo que pasa al creyente. Pablo dice en Romanos 7 que el pecado se enseñorea sobre el hombre mientras éste vive, y es una verdad. Y Pablo hace la analogía o la comparación con el matrimonio. Dice que la mujer está sujeta al hombre mientras éste vive, a la ley del hombre mientras éste vive. El hombre tiene que ser muerto para que la mujer quede libre de esa ley y se pueda unir a otro hombre. Pablo hace esa comparación con la vida del creyente. ¿Y qué es lo que dice? Si tú te unes a Cristo en fe, la muerte de Cristo es tu muerte. Y la demanda de la ley, que era muerte, queda satisfecha
porque te uniste a Cristo y ya no le debes nada a la ley porque cumpliste, moriste en Cristo. Ahora eso te hace libre para unirte a otro Señor y el otro Señor que te vas a unir es a Dios. Eso es lo que significaba un Cristo para ellos. Y ese es el valor que tiene el primer versículo. Yo te expliqué lo que significaba Cristo para ti. ¿Quién nos embrujó? Era esto, hermano. Cristo significa que no estamos bajo la ley y estamos en libertad. Y que somos justificados por fe. Lo dice el libro de Romanos y yo creo que casi en todos los libros del Nuevo Testamento se menciona que somos justificados por fe y no por obra de la ley. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Pablo continúa en el versículo 2 y dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La segunda pregunta retórica. Es como que Pablo estuviera escribiendo en su carta, me lo imagino, diciendo: díganme una sola cosa. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por obedecer la ley? La respuesta claramente es no, hermano. Ellos, Gálatas, eran un pueblo gentil. Ellos no cumplían con las ceremonias, no cumplían con los sacrificios. Y más encima, como dicen ustedes, ellos no eran circuncidados. Entonces, por cumplir las obras de la ley, ellos no recibieron el Espíritu. ¿Por qué recibieron el Espíritu? Por gracia, por medio de la fe. Fue por eso. Y Pablo le está diciendo: ok, recibieron el Espíritu por fe y ahora ustedes pretenden guardar la ley cuando por la ley no se obtuvo la salvación. Esa fue la segunda pregunta. Mire, hermano, también por la forma de hablar de Pablo, muestra que cuando estuvo en medio de ellos predicando el Evangelio, hubo una manifestación de dones. Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Había evidencia de que ellos habían recibido el Espíritu, ¿cierto, hermano? O sea, cuando Pablo dice: ustedes recibieron el Espíritu, es porque ellos eran testigos de que sí recibieron el Espíritu. Ellos podrían decir: sí, nosotros recibimos el Espíritu. Entonces Pablo le dice: ¿por qué lo recibiste? Tú guardaste las obras de la ley y Dios dijo: tu obediencia es perfecta, te voy a dar el Espíritu. No. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes recibieron el Espíritu, fue por gracia, por medio del oír con fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces no, ellos no fueron obedientes a la ley, como le dijeran gentiles. Hay dos enseñanzas que puedo sacar de acá y aplicarlas también a nosotros mismos. Yo creo que esta pregunta está vigente también en nosotros hoy. Para que también ustedes descansen y tengan consuelo. Dios les llamó y les dio a entender a ustedes el Evangelio y lo ha llevado a ustedes a unirse a una iglesia. Hoy pueden entender el Evangelio. Entender el Evangelio no es cosa fácil. Yo he hablado con ustedes que yo explico el Evangelio y a veces es algo que está cegado para los no creyentes. Ahora, ustedes pueden decir aquí: yo soy más sabio, pues la Biblia dice que no. Dice todo lo contrario, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que supuestamente tienen poder. Entonces, esta misma pregunta yo les puedo decir a ustedes. Ustedes hoy creen en el Evangelio y tienen fe en Cristo. Ustedes recibieron ese Evangelio porque ustedes se portaban bien y Dios los vio con predisposición y dijo: no, como ellos se portan bien, voy a hacer que crean en mí. Es la misma pregunta que hace Pablo. Pues no, hermano, es por gracia. Porque también la Biblia dice que estábamos muertos. Necesitábamos nueva vida, también dice en Juan 3 a Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y un muerto no puede producir vida en sí mismo. También da a entender, hermano, que lo único que se necesita es la predicación. Porque miren en el versículo 2, dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, la única manera de que puedan recibir el Espíritu o haya una regeneración es por medio de ¿qué? Del oír con fe, hermano. ¿Cómo escuchan? Hay que predicar. Ese es el único medio que Dios estableció. Su palabra predicada, el oír con fe. Esas son las dos enseñanzas que le puedo aplicar a este versículo. Continuamos con el versículo 3, hermano. Dice: aquí se añaden dos preguntas más. Y Pablo dice: ¿tan necios son? Esta pregunta va conectada a lo que es el versículo anterior. Como que ustedes teniendo toda esa experiencia de que recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo van a creer la mentira? Entonces añade la pregunta: ¿son tan tontos así? Eso es lo que está diciendo Pablo. Son tan tontos y tan necios que ustedes tuvieron una experiencia, que recibieron el Espíritu Santo
y ya no quieren abrazar la verdad y quieren seguir una vida bajo la ley. Pablo le está diciendo, yo quiero que ustedes sean congruentes con sus experiencias. Eso es lo que yo quiero. Que usen la lógica. Por eso son las preguntas retóricas. En el mismo versículo 3 dice la cuarta pregunta retórica. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Una pregunta que me gusta muchísimo, que también es aplicable hoy en día. Pablo está diciendo, Cristo te dio el Espíritu Santo por el oír con fe, es algo espiritual. Y ahora ustedes quieren circuncidarse. O sea, fue algo espiritual y ahora vas a terminar agradando a Dios por la carne. Como que, hermano, ¿qué está pasando con ustedes? Claramente ya le mostré a Cristo que es suficiente, que es consumado, que están bajo la ley, ya no están bajo el señorío de la ley, ahora es libre. ¿Qué pasa con ustedes? O sea, ahora vas a acabar con la carne. ¿Estás queriendo decir que Cristo inició un trabajo en ti y hizo el 50%, ahora ya, continúa tú con el 50%? No puede ser así. Es como que, y siempre está el humano queriendo añadir gloria y quitarle lo que es de Dios, y en eso corremos un gran peligro. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios sí es celoso con algo, Dios es celoso con muchas cosas, pero es con su gloria. De verdad. No podemos meter la mano donde no nos corresponde. La gloria va a ser de Dios desde el inicio al final. El hombre que decide como que quiero aportar algo a mi salvación, hermano, está muy equivocado, de verdad. Porque si el hombre pudiera ser salvo, Cristo no fuese venido. Y es lo que Pablo también transmite en su carta de Romanos y Gálatas, de lo que es la justificación por fe. Dios se fuera quedado en el cielo y diga, sálvese el que pueda. Pero no, envió a Cristo. Fue precisamente por eso, porque nuestra necesidad era presentarnos justos delante de Dios. Una aplicación que da Miguel Núñez y dice que esto también pasa en la actualidad, y dice, el cristiano muchas veces empieza bien, el que es salvo, pero con frecuencia no sigue bien. No por una insuficiencia del Espíritu Santo, para nada, sino que habiendo comenzado por el obrar de Dios, de una forma el cristiano decide continuar conforme a su propia sabiduría o entendimiento. Y esto porque en algún momento tenemos mucho deseo de satisfacernos. Nosotros también empezamos por el Espíritu Santo, pero a veces después nuestra conciencia decide que hay una evidencia de salvación. Nosotros también a veces caemos en eso. Pensamos a decir, necesito ir para la iglesia para poder ser salvo, o necesito leer la Escritura para ser salvo. Y también queremos añadir, no digo que estos medios no sean buenos, hermano, obviamente sí son, y son evidencia y fruto de que somos salvos. Pero con eso no se gana la salvación es solamente por medio de Cristo. Por eso es que Miguel Núñez dice esto, que nosotros también caemos en eso. Que siempre empezamos bien, pero sutilmente también queremos añadir un porcentaje de la salvación. Y decir, bueno, más adelante yo sé que Dios me va a recompensar porque yo fui un gran siervo de Dios. Pero realmente no. Más bien, si podemos decir, sería bastante bueno que Dios por lo menos nos lleve a ser un siervo inútil, que lo que Él mande lo podamos cumplir, que también está bastante lejos, por lo menos de mí también está lejos ser un siervo inútil. Bueno, hermano, parece que no es tan fácil, hermano, por lo que yo puedo ver, seguir espiritualmente con la fe. ¿Por qué? Porque Pablo también menciona en su carta a Timoteo que he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Parece que seguir en un medio espiritual no es tan fácil para el creyente. Porque Pablo dijo que guardó la fe como que si fuera una meta lograda, ¿cierto? Y en el progreso del peregrino, yo no menciono mucho este libro porque lo estoy leyendo, en el progreso del peregrino, también cuando llega a la ciudad celestial, él tiene una última prueba de fe, que es pasar bajo las aguas. Y a medida que también va desconfiando, se va hundiendo. O sea, hermano, seguir espiritualmente la carrera de cristiano no es tan fácil. Por eso que también en nuestros últimos días sobre la tierra espero que nosotros guardemos la fe y entender que esto es por Dios, es por su espíritu, es por fe y no por obra. También en este versículo, si se pueden dar cuenta, dice que recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. También opción, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne.
La palabra espíritu en este libro de Gálatas se menciona 16 veces, bastante importante. Y aquí ya Pablo está dando un énfasis a lo que viene más adelante, que es el espíritu es contra la carne. Eso después Pablo lo menciona en el capítulo número 5. Da como ese énfasis de que entre el espíritu y la carne hay oposición. Se puede ver en este versículo número 3. Continuamos con el versículo número 4, hermano, otra pregunta. Y dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí la palabra padecido es la clave de este versículo. Comentaristas tienen como que contradicción en esta palabra porque uno traduce padecido y otro traduce experimentado. Lo que mencionan que la palabra experimentado, mencionan que lo más seguro es que después que ellos creyeron fueron perseguidos. Y se puede entender que puede ser que ellos han padecido porque Pablo cuando fue a Gálatas lo primero que tuvo fue oposición y fue perseguido también Pablo. Entonces se puede decir que sí, puede ser que haya sido un padecimiento por persecución. Pero lo que traducen esta palabra como experimentar, dice tantas cosas han experimentado en vano, si es que realmente fue en vano. También es digno de destacar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Henderson, que no es padecer. Él dice no puede ser padecer, porque Pablo estaría introduciendo un pensamiento totalmente nuevo en este punto, un pensamiento sobre el cual no ha dicho nada en lo que precede y que tampoco, que no ha dicho nada acerca de padecer, que abandona inmediatamente y nunca más va a volver a tocar un tema así. Entonces por eso él dice, y la palabra sería experimentar, y es lo que tiene más armonía con lo que es el contexto. ¿Por qué experimentar? Porque ustedes recibieron los dones del Espíritu Santo, ustedes han cambiado, ustedes se les explicó, pero también muchos dicen que puede ser las dos cosas. Puede ser que hayan experimentado dones o cosas, como también puede ser que hayan padecido. Pero la palabra en sí no es tan significativa, sino que Pablo le está diciendo, otra pregunta retórica, oye, los vividos que ustedes han tenido, sus experiencias, fue en vano. Eso es lo que ustedes están queriendo decir. Todo lo que ha pasado, todo lo que han pasado ustedes o que están experimentando, fue en vano, no tiene ningún valor. Es como que si estemos aquí, nosotros día a día estamos luchando por entender las escrituras, por ir avanzando, por hacer morir nuestra carne, y de repente un día tú vengas y creas otra cosa. Me imagino lo mal que se siente Pablo. O sea, todo lo que ustedes se les ha explicado, lo que están experimentando fue en vano, si es que realmente fue en vano. Lo vivido no tuvo provecho para ellos, y así fue. Como último versículo, hermano, dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta que es muy parecida al versículo 2. Y dice, en tiempo presente, aquel que les suministra, ellos siguen siendo hermanos y el Espíritu Santo todavía estaba con ellos. Ese Espíritu Santo quien les suministra a ustedes, hermano, y que hace maravilla entre ustedes. ¿Lo hace por qué? ¿Porque ustedes obedecen la ley o por el oír con fe? Entendamos. Cristianos judíos querían a ellos circuncidarlo y esto daba inicio a las ceremonias judías. Pablo le está diciendo, ustedes están manifestando dones del Espíritu Santo. Y cuando me refiero a dones del Espíritu Santo, puede ser, también hay dos significados. Como la iglesia está iniciando, pueden ser dones de profecía, sanidad, lengua, interpretación de lengua, o puede ser también, como dice en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, que estaban siendo regenerados, estaban cambiando, frutos morales, por decirlo así. Ahorita lo podemos ver en Gálatas 5. Pero Pablo le está diciendo, esa maravilla que está pasando entre ustedes es por porque ustedes obraron bien, o porque cumplieron las obras de la ley. Sigue con su énfasis en esto, para que ellos mismos puedan meditar y decir, no,
Lo cierto es que estas bendiciones no fueron por el obrar bien. Hermanos, ahí hay un orden de la salvación, que en latín es ordo salutis. Y este orden es este. Lo que pasa en un creyente, primero es escogido, después es llamado, después este hombre es regenerado, este hombre es convertido, después de que es convertido es justificado, después que es justificado este hombre es adoptado, santificado, Dios después lo preserva o lo persevera y después es glorificado. En todo este medio, desde el inicio al final, según las Escrituras, está Dios y no está el hombre. Eso es lo que quiere decir Pablo. Oh Gálatas insensatos, tienen a Cristo y van a desechar a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si se acuerdan los sermones pasados, Pablo le habló de sus experiencias. Pablo le dijo, miren cómo yo fui convertido, que fue algo sobrenatural. Ustedes me menospreciaron y me compararon con nosotros apóstoles. Pero yo le demostré que los apóstoles estaban de acuerdo conmigo, que nunca fueron en contra de mí, sino que lo mismo que predicaron ellos, yo lo estoy predicando. Les enseñé lo que es la justificación por medio de la fe, y ahora les estoy hablando de sus experiencias. Tan insensatos y tan tontos son, que habiendo empezado por el Espíritu, vas a acabar ahorita agradando a Dios por medio de la carne. O sea, en el tiempo presente Dios te está suministrando el Espíritu. Ahora tú quieres añadir la circuncisión, ¿para qué? Si ya todo te lo está dando Dios. Entonces, hermanos, no eran inteligentes, eran insensatos, porque el conocimiento lo tenían. Hermano, terminó diciéndole, y mi conclusión es esta. Si eres un creyente, ya sabes que Dios te escogió por gracia. Yo creo que eso está claro aquí entre todos. También tienes que entender esto, vas a perseverar por gracia. Pues a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Eso es algo también maravilloso que tiene Dios. A pesar de que estos hermanos se están, como dice Pablo a Timoteo, están apostatando de la fe, Dios es tan maravilloso, hermano, que Pablo les manda una carta para que puedan enderezarse. Para que sigan creyendo que la salvación es por fe. Eso también lo hace Dios. Yo creo que cada creyente experimenta eso. Cuando el creyente está a punto de desviarse, Dios siempre manda advertencia, hermano. Siempre lo hace. Porque Dios es bueno, a pesar de que no lo merezcamos. Por eso que Él dice, yo permanezco fiel así ustedes sean infieles. Ese es Dios, es bueno. No seamos como los Gálatas, hermano. Creamos que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Eso es lo que dice. Él te regeneró y te justificó. Su trabajo aún no termina. Él te va a glorificar. Él va a pelear por tu pecado. Él te va a sostener y consolar. Y en la prueba también va a estar contigo. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Dios no tiene nada malo. Si hay un beneficio bueno que ustedes ténganlo por seguro que es parte de Dios. Y no me refiero a cosas materiales. Me refiero a que si tú tienes una lucha con el pecado y lo estás venciendo es por Dios. Porque todo desciende de Él. Si hoy eres un mejor esposo, hoy puedes entender las Escrituras y cada vez estés predicado el Evangelio. Esos buenas dádivas, esos dones perfectos descienden de Dios. Hay algo bastante bueno que pasa para que puedan creer también en la perseverancia y cómo el hombre es justificado y resguardado hasta el final, es el carácter de Dios. En el libro de los Reyes, primera y segunda Samuel también, hay algo que pasa, que Dios le da una promesa a David, dice que de su descendencia siempre va a estar reinando, ¿cierto? Y me gusta porque a pesar de que los reyes de Judá eran malos, Dios siempre se levantaba y decía, por amor a David mi siervo y por mi propio nombre, yo voy a permitir que un descendiente de David esté sobre el trono. Lo mismo le digo yo, hermano. No, ni siquiera es por ustedes mismos, es por su palabra y por su carácter que no va a dejar que ningún creyente caiga. Y no esta vez no es David, es por Jesucristo su Hijo. El creyente va a perseverar. Entonces, eres justificado y regenerado, hermano, pero también vas a ser resguardado hasta el final. Para los que no son creyentes, hermano, hay una palabra que debería estar en su mente, que hablamos mucho acá en el libro de Gálatas, y es la justificación. Hermano, esta palabra solamente significa de que algún día vas a tener
que presentarte delante de un juez. Según la ley del juez, que serían en este caso los 10 mandamientos, que no solamente está la ley espiritual, sino también la ley física, tuviste que haberla cumplido por esas dos partes, vas a ser justificado. Y si no tienes a Cristo, vas a tener que cumplir tú mismo con esa sentencia, con las consecuencias de tu pecado y de tu maldad. Hoy, para el que no es creyente, busca justificarte delante de Dios, hermano. Eso es el llamado. Hay justificación en Cristo Jesús. Con esto terminamos, hermano, y quiero decirle por lo prometido de lo que dice Gálatas 5 en cuanto a lo que es andar en el Espíritu y no en la carne. Dice que estos eran uno de los dones manifestados a los Gálatas, hermano, fruto del Espíritu. Dice 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Martín Lutero, diciendo un comentario aquí, dice: ¿cómo va a haber ley si todo el mundo se porta bien? Eso le decía Martín Lutero. Cuando todo el mundo sigue el obrar del Espíritu Santo, no hay una ley que se enseñoree. Y eso es el comentario. Hermano, espero que hayan podido entender, que puedan salir de aquí también con la fe puesta en Cristo y que somos justificados por medio de él. Oremos, hermano. Señor, agradecido por la oportunidad que me da de poder exponer tu escritura. En medio de mis limitaciones, obra tú en los corazones, mi Señor. Como te mencioné en la oración pasada, es tu palabra la que tiene poder, Señor. No hay un intento del hombre querer esforzar o hacer algo que solo tuyo es. Ora, mi Señor, trae arrepentimiento, trae salvación, trae consuelo. Pero ora, mi Señor, que todo esto sea dirigido para tu gloria, para que nosotros podamos descansar, mi Señor, y glorificarte a ti, porque tú eres el que nos trae salvación y tú eres el que nos da paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor, por salvarnos. En Cristo Jesús. Amén.